copan todos los titulares. Estamos hablando de los incendios que no solo en España, sino también en otros puntos, están siendo protagonistas de tantos y tantos y tantos telediarios. Trataré a nuestro querido Manuel Vázquez, que lo tenemos hoy con nosotros como todos los jueves. Hoy, Manuel, hablamos de los incendios, como decía, incendios que yo creo que ya como casi todos los veranos están llenando titulares de periódicos, de televisiones, de radios y, en fin, hoy desde un punto de vista geopolítico vamos a analizar este fenómeno que se repite lamentablemente verano tras verano. Sí, muy buenas José, muy buenas Xavi, un saludo grande a la audiencia, también a César. Sí, el tema de los incendios que creo que, bueno, obviamente estamos frente a la realidad actual y el eco mediático que está teniendo. Creo que esta situación de los incendios cada verano en España obviamente es uno de los tópicos más graves del verano. Noto que este año ha aumentado seguramente el nivel de gravedad, tanto por la extensión de los incendios y también por el hecho de que se han acercado mucho a zonas urbanas y de hecho a zonas urbanas muy importantes por el país, como puede ser obviamente su capital, Madrid. También quiero resaltar el hecho de que en Francia este año, pues yo también sigo mucho la realidad francesa, la cuestión de los incendios asociada a la cuestión de las altas temperaturas que ha habido durante todo el mes de julio, está ocupando realmente un lugar mucho más importante en la realidad de ese país y también en la percepción que las personas tienen de la realidad climática. Entonces, en este marco nos pareció interesante, en una conversación informal que tuvimos con José, tocar este tema para tratar de aislar una o dos direcciones en las cuales este tema tan importante está asociado con la geopolítica. El gran paraguas, creo yo, de este programa, o el que propongo, y puede ser, es que finalmente la cuestión de la gestión de los incendios nos habla de la capacidad que tiene un Estado para cumplir con sus objetivos principales, que son asegurar, obviamente, las condiciones de vida de su población y su mantenimiento en el tiempo. Entonces, analizar qué está pasando en un Estado cuando vemos qué está pasando con los incendios, desde ese punto de vista creo que es absolutamente crucial. Pues vamos a analizar si España, que es el país que nos pilla más cerca, y también otros estados de la Unión Europea están preparados para este tipo de fenómenos. José Papi, ¿cómo están los estados europeos en general y España en particular para hacer frente a este fenómeno que estamos viviendo en todo el mundo? Bueno, yo creo que, como podéis ver todos, se trata de vamos a analizar, ¿no?, el asunto apuntando una serie de criterios con mirada geopolítica, ¿no? En primer lugar, es una cuestión que tiene un coste económico creciente. Esto es muy importante, hay que anotar más coste. Segundo tema, es un tema, lo apuntaba Manuel de modo indirecto, es un tema que es, diría yo, un síntoma de vulnerabilidad territorial. Al final los estados están para proteger a sus ciudadanos, el bienestar de sus ciudadanos, es por lo que se crearon en su momento, ¿no? Y al final lo que uno está viendo es que, bueno, las zonas rurales, pues la despoblación, el abandono socioeconómico, la propia falta de una política de gestión forestal seria, la acumulación de combustible vegetal, luego podemos entrar a lo mejor a hacer algún apunte técnico sin ser nosotros probablemente los mejores especialistas, pero bueno, en general esa vulnerabilidad territorial en el campo pues está también presente y da miedo, ¿no? Entonces, coste económico, vulnerabilidad creciente. Yo, otro factor que apuntaría es que creo que ahora mismo hay una asimetría en Europa con relación a esta cuestión, y la asimetría es que evidentemente las malas noticias suelen venir del Mediterráneo, ¿no? Estamos hablando de Portugal, de España, de Francia, de Italia, de Grecia. Suelen venir del Mediterráneo las malas noticias, ¿no? Al igual que la inmigración ilegal en Europa también suele venir del Mediterráneo, ¿no? Y esto impone una serie de costes, una serie de presiones geopolíticas a todos estos países que están en la cuenca mediterránea, que evidentemente, pues bueno, la presión es psicológica para la ciudadanía, es una presión a nivel de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es una presión económica, es una presión medioambiental, es una
presión muy fuerte para todos estos países, y ahí pues se podría hablar de todo esto que le gusta tanto comentar, ¿no?, a la esfera política en Europa, lo de la solidaridad, la cooperación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Una cooperación que, por supuesto, yo quiero destacar esto porque lo destaqué en tantos programas, para mí está muy tocada en lo profundo, tras las graves fallas que vimos en la cooperación europea en la etapa pandémica. Es decir, esto del robo de material médico entre países, el sistema de colorines, donde tú eres verde, yo soy naranja, tú eres amarillo, el otro rojo, y todo este tipo de cosas, y fastidiarnos los unos a los otros con todas las ganas que pudimos, ¿no?, durante una serie de años, es algo que para mí se ha quedado ahí. Igual que no hemos superado determinadas cuestiones del periodo de descolonización, no hemos superado determinadas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera hoy, pues yo creo que la etapa pandémica es otra espina, ¿no?, clavada en el costado, ¿no?, del proyecto de cooperación europea, que se dice poco, pero que está allí muy, muy en la mesa, esa espina de la cooperación durante la pandemia. Funcionó fatal. Ahora mismo pues hay otra oportunidad, ¿no?, que también se refleja pues en cuanto se manda equipos, bomberos, helicópteros, materiales, información, en fin. Esta es una cooperación, vamos, no quiero decir una barbaridad, pero es una cooperación, digamos, menor, ¿no?, comparada con la de compartir unas fronteras, unas aduanas, una moneda común. Es decir, hay unas cooperaciones mucho más importantes a la hora de estructurarlas y tal, pero bueno, no es una cooperación que tengamos que pasar de lado, porque es importante, y ahí está, ¿no? Entonces, simplemente por resumir, coste económico creciente, un síntoma de vulnerabilidad para nuestras sociedades, y luego una presión geopolítica asimétrica para toda la zona euromediterránea, como dicen algunos. A micrófono cerrado hemos hablando de cooperación, de un detalle que tiene que ver además con Rusia, un país que es polémico precisamente justo cuando termina la etapa pandémica, a partir del año 2022, por el conflicto que se abre en Ucrania. Y es que nos ha comentado Manuel que tenemos, de hecho, unos helicópteros que no se pueden utilizar, unos helicópteros rusos que necesitan de mantenimiento, pero por las sanciones a Rusia, Manuel, no podemos traer a técnicos del país eslavo a que vengan a reparar los fallos que tienen algunos de estos helicópteros que llevan en tierra desde el año 2022, como decimos, 4 años ya. Sí, Xavi, es un tema muy interesante, muy desafortunado. Bueno, Rusia tiene su experiencia, como todas las grandes naciones, en la gestión por parte de su Estado de los incendios. Entonces ellos producen toda una serie de aeronaves. También hemos oído mucho hablar de los Canadair, que son estos aviones obviamente fabricados en Canadá. Ellos también tienen su experiencia muy fuerte en la gestión de incendios, obviamente por la masa forestal que está integrada en su territorio. Entonces, el tema de estos helicópteros, una compañía española, quiero entender que es la compañía privada Pegasus, tiene menos de 10 helicópteros Ka-32, que son de una compañía, hechos por una compañía rusa, y desde el 2022, siguiendo las sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia, estas aeronaves ya no reciben la certificación de la EASA. Está suspendida desde el 2022. Eso quiere decir que no se pueden importar las piezas de recambio y tampoco se pueden recibir y acoger, y obviamente para que den su trabajo de mantenimiento a los equipos humanos que vienen a hacer ese mantenimiento en el seguimiento de las aeronaves. Entonces, habría por lo menos 8 aparatos que están en tierra y son unos aparatos muy versátiles y muy útiles para el control de incendios. Obviamente, podríamos decir ahí que la capacidad de respuesta española para atender los numerosos incendios que se están dando, pues está muy disminuida por una consideración de conflicto geopolítico, que es la tensión y la animadversión que existe entre los países de la Unión Europea y Rusia desde que esta última invadió a Ucrania. Entonces ahí vemos una relación directa de cómo la geopolítica pues tiene un impacto importante, en este caso en la gestión de incendios, que también conecta un poco con Francia, que también, bueno, sabéis que en general cuando los países
están enfrentando este tipo de situaciones difíciles, pues la cooperación entre ellos es una realidad. Francia también de alguna manera se queja de no poder contar con estos helicópteros, porque generalmente Francia subcontrata servicios si hace falta con esta empresa Pegasus. Y no lo está pudiendo hacer. Este hecho de los helicópteros rusos ha sido relevado en la prensa francesa, esta situación. Pues interesante esta cuestión, José, y que deja también a la vista quizás, ¿no? Las entrañas de una Europa que no funciona tan bien como muchos creerían. Bueno, y es que, por supuesto, en esto también hay mucha ideología y probablemente en estas fechas y hay muchas personas, ¿no?, que inmediatamente ponen en la mesa pseudocriterios, ¿no?, expertos para explicar las cuestiones, ¿no? Yo me atrevo a decir un tema de conjetura. Se ha comentado muchísimo cómo Mercosur iba a destrozar, ¿no?, el acuerdo con Mercosur iba a destrozar a la agricultura europea y que nos iban a invadir, pues una serie, por ejemplo, esto lo comentamos, y eso llevó a la destrucción de la pobre plaza de Luxemburgo en Bruselas por parte de los agricultores franceses y los agricultores valones, que decían que la carne, ¿no?, de Brasil, la carne de Argentina iba a invadir, ¿no?, el mercado europeo, iba a destrozar el tal. Ahora mismo las importaciones son del 0,1% y de hecho se ha prohibido por cuestiones fitosanitarias la importación de carne de Brasil en fechas recientes. Está entrando cero. Con lo cual, fijaros que a veces hay un mantra ideológico o un mantra pseudotécnico que se transforma en ideológico, que acaba flotando, ¿no?, por las radios y por los periódicos y por los articulistas, y como que todo el mundo se lo come, pero cuando luego vuelves a los hechos, pues los hechos no son los que parecen ser, ¿no? Y tratando de mantener una mirada fría en esta cuestión, evidentemente hay un paradigma aquí que está en conflicto, que es, hay una expresión que me gustó el otro día que utilizaba Manuel en una conversación privada. Yo le dije, es que el bosque ha dejado de ser económico. Y él me decía, no, es que lo que estamos hablando es de un conflicto entre el bosque ecológico versus el bosque económico, y me lo anoté corriendo, es una expresión que me dio él, ¿no? Y bueno, mira, ¿qué es eso del bosque económico? O sea, como que cortas el árbol, explotas la madera y la celulosa. No necesariamente. ¿Qué es eso del bosque económico? Pues que un cafre sin escrúpulos quema un campo, ¿no?, para construir allí una urbanización o poner apartamentos o quemar el bosque para poder, no sé, poner una explotación que se gana más dinero de aguacates o de frutas exóticas o lo que sea. Pues tampoco estoy hablando de eso. Lo que estamos hablando, sobre todo en el sur de Europa, es de la biomasa. La biomasa que tienen los bosques es brutal, y hay en los países de Centro y Norte de Europa, toda esa materia vegetal, ese combustible vegetal se utiliza en unas plantas que cuestan una millonada, pero que generan un montón de energía. En España ya hay algunas muy pioneras en varias regiones españolas, pero ese es un mundo al que habría que caminar, ¿no? Habría que caminar, ¿no? Yo, por ejemplo, de las quemas de broza vegetal que hacen habitualmente los pequeños agricultores, ¿no? Os doy unas cifras para los que estáis en lo del cambio climático y la ecología y demás. 500 kilogramos de broza vegetal, que esto es haber estado podando un poquito en una zona de una finca pequeña, o sea, esto no es nada, media tonelada de broza vegetal, te genera contaminantes a la atmósfera equivalentes a 800.000 kilómetros recorridos por un diésel Euro 6. Simplemente para que lleguemos a entender de la energía que estamos hablando. Es decir, tú pones el coche a dar 20 vueltas a la Tierra de tirón y no has echado, acabas de echar, después de 20 vueltas a la Tierra, acabas de echar la misma contaminación que un agricultor lanza al cielo en 15 minutos quemando 500 kilos, para que veáis la energía que hay allí contenida. Es algo brutal, no estamos hablando de cosas hippies o de ideas así que no están demostradas y demás, ¿no? Pues esto, imaginaros la energía que se puede generar.
Es decir, que cuesta dinero, cuesta mucho dinero, que te tienes que gastar 20 millones de euros para darle electricidad a 50.000 habitantes, 20 millones de euros de Dios, es mucho dinero, pero estamos hablando de que la biomasa no se gestiona en Europa. ¿Por qué? Porque se concibe el bosque como algo a conservar, el bosque ecológico, que decía Manuel el otro día en esta conversación privada, que la expresión es suya. Frente a esto, el obviar que puede existir un bosque económico y no es un bosque ni que se destroza, ni que se obvia, ni que se abandona, ni que se rompe, ni que se corta, no tiene nada que ver con eso. Simplemente la utilización de la biomasa que genera el propio bosque. Recordemos que en países como Canadá ellos asumen que va a haber incendios de manera natural habitualmente. De hecho, en unas cifras que me enviaba Manuel también, pues alrededor del 10%, ¿no?, de los incendios son espontáneos, ¿no? Él, como decía al principio del programa, pues lamentablemente no es la mayoría de los casos, ni mucho menos. Normalmente hay ahí un pájaro ahí detrás que ha hecho algo normalmente malo, o bien un descuido o bien algo a propósito, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en todos estos análisis ideológicos del cambio climático, de mira qué cabrones los de no sé qué, que no me ayudan, todo este tipo de cosas están muy bien, pero ahí hay desde el punto de vista económico y serio, pues hay ese conflicto de por qué no utilizamos los bosques en lugar de solo conservarlos, porque de esa manera los mantenemos vivos y los podemos proteger mejor, ¿no? Ahí os dejo estas reflexiones. Sería algo así, José, como el que tiene un manzano y coge las manzanas para poder alimentarse, ¿no? Salvando las distancias, pero bueno, por poner un ejemplo que lo podamos entender todos, ¿no? Por coger una manzana de un manzano no te cargas el manzano, simplemente pues aprovechas lo que te da la madre naturaleza, ¿no? Algo que además también entraría, volviendo a lo ideológico, ¿no?, en muchas filosofías de ciertos grupos que aparecieron, ¿no?, sobre todo en la época hippie, ¿no?, de utilizar lo que te da la tierra y evitar fábricas, ¿no?, aquellas ideologías que se pusieron tan de moda en ciertos años. Manuel, adelante. Sí, pues yo retomando la batuta de José, quería mencionar, sí, retomar, o sea, la cuestión esa de la gestión del bosque. Muchas veces tenemos la sensación, o es la imagen que nos dan los discursos ideológicos, políticos, como si el bosque tuviera una naturalidad una vez que ya lo dejamos de gestionar. Y en realidad el bosque en Europa, obviamente hay zonas que todavía son muy silvestres y naturales y acordes a su versión original, pero la gran mayoría del espacio europeo ya ha sido tocado y gestionado por el ser humano, y pretender que dejando los bosques sin atención ni gestión, ni esa gestión tradicional, lo único que puede hacer es a lo mejor satisfacer un sueño de regreso a una anterioridad mítica, mucha mistificación. Finalmente, hay muchos estudios que demuestran que ese dejar a los bosques en paz, entre comillas, lo que está conllevando es mucho drama e incendios. Entonces, recordar también algo muy importante, porque no lo veo tanto en los medios. O sea, realmente, lo que decía al principio, la gran mayoría de los incendios, más del 90%, son iniciados por el ser humano, ya sea por un error, algo que no sea malintencionado, o si no, sí, actuaciones malintencionadas o actuaciones, digamos, del mundo del trabajo, en una obra o algo por el estilo, que estaban soldando algunas piezas y se les van unas chispas. Entonces, esto es muy importante. Sí es verdad que la cuestión climática, el famoso parámetro este del 30-30-30, o sea, el 30%, una vez que llegamos a más de 30 grados de temperatura, que la humedad es menor al 30% y que el viento es de más de 30 kilómetros por hora, ahí ya la situación para la propagación del fuego se vuelve endiablada. Y ahí es donde está realmente el problema hoy en día. Y por eso, pues de nuevo, retomo la cuestión esa de la preparación que tiene que tener el Estado para anticipar este tipo de situaciones con la gestión de la biomasa o la gestión luego de las emergencias, que lleva a construir una respuesta estatal acorde a lo que se necesita, es esencial. Y para ello tenemos que primero tener las ideas muy claras. Generalmente el origen es humano y luego las condiciones del clima son las que hacen que los incendios se vuelvan particularmente difíciles de controlar. Pero tenemos que acotar bien la realidad de este hecho para poder atenderla. Eso diría yo. Gracias.
Pues caballeros, nos quedan como 2 intervenciones más o menos por tiempo, así que José, si te parece, a modo de cierre, vamos ya, 2-3 minutos cada uno más o menos es lo que podemos tener ya para cerrar este tema que sin duda es tan interesante y que está generando pues tantos ríos de tinta en España y en toda Europa. Yo creo que ese cambio de mentalidad, ¿no?, de tratar de aceptar el bosque económico, tiene ahora mismo una muralla, que es la muralla de la burocracia administrativa. Es decir, ahora mismo la persona que quiere trabajar de un modo económico con el bosque es un presunto delincuente. Yo les voy a presentar un caso, a lo mejor es un paréntesis personal. Yo soy propietario, de hecho, de 6 hectáreas de bosque mediterráneo, en un riesgo, digamos, de incendio brutal. Y cuando yo adquirí ese bosque, básicamente lo primero que me sorprendió era que había una necromasa de material combustible allí que llevaría sin recogerse décadas. Y sin embargo, todos los vecinos que paseaban por allí, todos los ciclistas que iban por allí, toda la gente que decía esto ha sido para la ciudadanía toda la vida, ¿por qué ahora lo compran unas manos privadas y demás? No lo habían recogido nunca. Bueno, pues para conseguir los permisos para limpiar ese bosque, yo no les quiero ni contar la cantidad de trabajo que hace falta. Uno tiene que depositar instancias, contratar ingenieros forestales, contratar equipos, contemplar el día, la fecha y la hora en la que se hacen los trabajos, recibir inspecciones, tener especialistas que vienen a vigilar lo que uno hace. Y al final uno lo que ha hecho ha sido quitar básicamente o tratar de disminuir la posibilidad de que en unas horas entren unos críos allí a ese bosque y se equivoquen y dejen caer algo en un botellón o lo que sea y monten un circo que se quemen 1.000 hectáreas o 2.000 hectáreas en la zona, ¿no? Es decir, la burocracia, hay que hacer un cambio de mentalidad también con relación a todo esto. A mí también me sorprendía porque tuve algunos enfrentamientos en su momento también con vecinos. Esto, aunque sea privado, siempre estaba abierto. ¿Por qué lo vayas? Digo, ¿tú sabes las toneladas de basuras que llevo recogidas yo los fines de semana yo? 2 toneladas de basura he recogido ya, porque es que luego la pesaba cuando la llevaba al punto verde y lo iba anotando en mi Excel. Iba anotando en mi Excel cuántos kilos he traído, 100, cuántos has traído, 50, cuántos has traído, 100. Es decir, al final está muy bien ahora tener eso de ¿cómo se dice? La falsificación de preferencia que dicen los psicólogos. ¿Le gusta a usted el bosque? Sí. ¿Lo cuidaría? Sí. ¿Daría su vida por el bosque? También. ¿Quiere que las autoridades tengan una política forestal más interesante? Sí, también. Todo esto está muy bien y a lo mejor un político que lo declara hasta lo votan. Pero ojo que luego hay que enfrentarse con una barrera, digamos, de que uno piensa que esto no, es decir, si yo tiro la lata de Coca-Cola cuando voy en la bicicleta, esto no pasa nada, y luego a veces incluso los que tratan de hacer, actuar, corregir, al final se tropiezan con un muro administrativo que es que para lograr que entre allí alguien a limpiar eso tienen que pasar 7 meses, no sé cuántas licencias, miles y miles de euros pagados a estas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que hacer un cambio de mentalidad en Europa con relación a esta cuestión o lo que nos viene por delante, pues ya lo están viendo ustedes. Es decir, es que es muy fácil salir a la palestra y decir, es el cambio climático. Como han subido las temperaturas, esto pasa y es, pues eso, es inevitable. Que uno cuando pone determinadas radios, lee determinados periódicos, escucha determinadas televisiones, esto es lo que le están repitiendo. No, esto viene por una mala gestión de la política forestal desde hace decenios y es por eso que pasan estas cosas. Ahí se lo dejo. Al final uno piensa, José, que antiguamente cuando no había tantas trabas burocráticas la cosa funcionaba mejor, ¿no? Cuando iba un pastor, limpiaba un monte o limpiaba un bosque, que todo era mucho más sencillo y había menos problemas, ¿no? En fin, Manuel, a modo de cierre ya tu última intervención. Sí, yo quiero subrayar esto que señala José, los peligros de cierto conformismo que nos da o que le da a la sociedad el achacarle todo este tipo de situaciones al cambio climático. No olvidemos que detrás de la gestión del bosque hay técnica, hay realidades, hay unos saberes ancestrales para movilizar y lo que toca es ser pragmático y atender la situación. Un último comentario un poquito contraintuitivo y es que finalmente también cuanto más se protegen los bosques, cuanto más se desarrollan los bosques, pues también aumenta esa masa que esperemos que no está ahí lista para
para también, si se dan las circunstancias, pues participar de incendios. O sea que realmente es una temática, es un tema que los estados del sur de Europa tienen que atender en toda prioridad. Gracias. Pues esta es ya la última intervención. José, solamente nos queda tu recomendación musical, que un día más te la vamos a pedir, porque además hoy sabemos que estás de viaje y ha sido por eso un poco complicada la conexión con José, pero bueno, más o menos yo creo que la hemos salvado, pese a la poca cobertura que teníamos hoy, pero en fin, para recomendarnos una canción creo que todavía te queda algo de internet. Venga, perfecto. Bueno, pues os quiero recomendar una banda de esas que ha salido de la nada. No de la nada, llevan 11 discos trabajados, pero de estas plataformas independientes. Acumulado, ¿no? Algo que también le ocurrió en su día a Extremo Duro en España, ¿no? Que estaban en discográfica muy pequeñita, no les hacía caso a nadie, y cuando ya los conciertos era uno detrás de otro, con 20 o 30.000 personas, se acercaron las multinacionales, se acercó el mundo del negocio, del espectáculo, y dijeron, oiga, queremos hablar con ustedes, ¿no? Pues bueno, hay una banda norteamericana que se llama El Reposacabezas, Car Seat Headrest, ¿vale? Y es una banda que lleva 11 discos y solo se está empezando a escuchar ahora porque tienen centenas de miles de seguidores, todo en circuitos alternativos, pequeñitos, solo amigos que se recomiendan unos a otros y tal. Y bueno, sacaron un disco que a mí no me ha gustado especialmente, el último, pero hay una canción deliciosa que se llama CCF, I'm Gonna Stay With You. CCF, voy a quedarme contigo. El líder de la banda se llama Will Toledo. Ya se pueden imaginar ustedes, ¿no?, cuáles son los orígenes de su familia, la familia de este Guillermo, ¿no?, Guillermo Toledo. Y bueno, pues una banda muy recomendable, El Reposacabezas. Y bueno, espero que os guste. Tienen un vídeo ahí que han hecho tienen tantos fans que les hacen los vídeos gratis, los trabajan. En fin, todo ese mundo alternativo de chavales que tienen que tener un trabajo para tirar adelante y que, bueno, pueden y bueno, pues un artista muy interesante, Will Toledo. Pues con esta recomendación musical cerramos hoy el programa del jueves. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Te veo el martes. Venga, muchas gracias a ti, a Manuel, a César y a todos nuestros perseguidores. Gracias. Y Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros también en este verano caluroso, además desde la bella Italia, ¿no? Por ahí andas. Sí, tengo la dicha de estar en Cortina, hermosísimo. Muchas gracias a vosotros, siempre un honor. Pues nosotros ya nos despedimos y te pedimos también que dejes tu opinión, que dejes tu criterio en la cajetilla que tenemos aquí abajo. Dinos lo que opinas de los incendios, porque sin duda está siendo, lamentablemente, uno de los temas de este verano. Nos vemos el próximo martes, que tengas un feliz fin de semana.